Bienvenidos a una semana más aquí en la UNAM Responde. Comenzamos con muy buena actitud este lunes y además enviando todo nuestro reconocimiento y también nuestro agradecimiento a todos esos científicos y educadores farmacéuticos que conmemoraron el Día Mundial del Farmacéutico el pasado 25 de septiembre. Muchísimas gracias por todo este trabajo que realizan día con día en beneficio de nuestra salud. Y bueno, durante los últimos días ha sido tema de conversación la vacunación en menores de edad, y es que a partir de octubre iniciará la aplicación de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años que padezcan alguna enfermedad crónica o comorbilidades. Este sector de la población incluye también a adolescentes embarazadas y será el día de mañana, 28 de septiembre, cuando se publique el listado de padecimientos que serán atendidos en esta etapa. Así que sigamos atentos a las redes sociales y a los comunicados de la Secretaría de Salud de México para inmunizar a este sector de la población. Y bueno, es lunes, comenzamos con la voz del doctor Carlos Rosales, quien nos habla de forma comparativa acerca de los beneficios de la vacuna con respecto a lo que ocurre con el cinturón de seguridad con el objetivo de prevenir complicaciones y también hospitalizaciones. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Algunas personas nos preguntan, ¿por qué después de vacunado algunas personas se infectan? ¿Esto significa que las vacunas no sirven? Recordemos que las vacunas son una herramienta para prevenir las infecciones, pero no son todo. Las vacunas son similares al uso del cinturón de seguridad en los coches. Cuando uno usa el cinturón de seguridad, la probabilidad de tener un accidente fatal se reduce mucho. Por ejemplo, si tomamos los datos de Estados Unidos, donde 90% de las personas regularmente usan su cinturón de seguridad, vemos que de cada 1000 accidentes, en las personas que no llevan el cinturón de seguridad, 30 sobreviven, mientras que en 70 hay fatalidades. Esto es, 70% de las personas que no usan el cinturón pueden fallecer. De los que sí llevan el cinturón de seguridad, vemos que 801 accidentes terminan con personas que sobreviven y en 99 accidentes hay fatalidades. Esto es, el porcentaje de fatalidad usando el cinturón de seguridad es solo 11%. Esto significa que simplemente el ponerse el cinturón de seguridad reduce la probabilidad de fallecer de 70 hasta 11%. En las vacunas, la situación es similar. El estar vacunado reduce la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave y no llegar al hospital. Esto no significa que no pueda infectarse, pero ya no va a tener una enfermedad grave. Entonces las vacunas sí funcionan. Y lo que debemos hacer es concentrarnos en el número de personas, no en los pocos que se infectan, sino en los muchos que no desarrollan una enfermedad grave. Vacúnese si puede, cuídese mucho. Muchas gracias. La pandemia ha cambiado nuestro comportamiento en prácticamente todos los ámbitos. ¿Qué sucede con esas relaciones que entablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero también con aquellas personas que pues no son nuestros conocidos? Para hablar de todos estos temas, esta tarde saludamos hoy aquí en la UNAM Responde a la doctora en psicología Nélida Padilla Gámez, quien es docente e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacara, es también terapeuta familiar y de pareja. Doctora, un gusto saludarla aquí en la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rosa. Pues muchas gracias por la invitación. Doctora, pues seguimos hablando de este tema, seguimos teniendo familia, seguimos teniendo trabajo, escuela, familia, pero sin lugar a dudas todo se ha transformado, se ha trastocado con esta pandemia. ¿Qué podemos decir acerca de las relaciones interpersonales? ¿Cuál es el panorama hoy a más de 18 años de haber comenzado esta crisis de salud? 18 meses, sí, perdón, 18 meses. Sí, 18 meses, sí, ya casi vamos para los 2 años. Y bueno, pues sí observamos que ha habido muchos cambios en las relaciones interpersonales. Pues tanto las relaciones de familia, las relaciones de pareja, incluso en las relaciones laborales, en las amistades, los niños con sus compañeros en la escuela, ¿no? Los estudiantes, todas las relaciones han tenido pues un inevitable cambio. El cambio es inevitable. Y bueno, pues sí estamos observando que las personas
han tenido que adaptarse a nuevas maneras de relacionarse, a nuevas formas de estar en la lejanía con las personas que quieren, e incluso, bueno, pues conforme hemos ido entendiendo y avanzando en esta pandemia, pues muchas personas sí han podido pues acercarse un poquito más a sus familiares o a ciertas amistades o incluso personas que pues han tenido que salir ya a sus lugares de trabajo. Sin embargo, también hay otras personas que no, que pues por su trabajo incluso ya se vio conveniente quedarse en casa, o los que pues también tienen hijos y han tenido que quedarse en casa para pues ahora cumplir la función de papás, mamás y profesoras y profesores, ¿no? Y maestros. Entonces, bueno, pues también estas personas que no han salido, pues también han tenido que modificar sus relaciones, incluso observamos en la clínica, ¿no? En la atención psicoterapéutica, pues problemáticas asociadas tanto a salir, ¿no? Las personas que han tenido que salir como las que han tenido que permanecer en casa, ¿no? Tanto las que han tenido que permanecer en casa, pues, como, pues, temáticas de mucha ansiedad, de, pues, depresión, no saber manejar la incertidumbre, pues, ideas, ¿no? Sobre tristeza, incluso personas con depresión que pues probablemente ya tenían algunas sintomatologías de depresión, pero pues ahorita con la pandemia pues se han incrementado. Personas, por ejemplo, que viven solas y que no salen o que pues están trabajando 8, 10, 12 horas, ¿no? Entonces, estas personas pues también presentan estas problemáticas. Las que salen también hemos observado que hay una, como algo de rechazo, ¿no? Como es una situación de ir poco a poco saliendo, irse acercando, tomando confianza otra vez, porque algo que parece que nos robó la pandemia, pues es la confianza, ¿no? Como esta seguridad de poder estar con las personas pues, que queremos, ¿no? Y pues el virus nos ha tenido, pues, nos ha tenido que separar, porque pues justo ahora la cercanía es un tema que nos pone en riesgo pues, de salud y de vida, ¿no? Doctor, un tema que debemos considerar, dada la diversidad de situaciones a las que nos enfrentamos, es ese sector de la población que además no tiene el privilegio por internet, por comunicaciones, de tener este contacto remoto con sus familiares, a menos que estén ahí, vamos a una muy corta distancia. Y en este sentido, doctor, escuchando todo lo que nos dice, ¿cómo lograr que esta dinámica de interacción, de intercambio con los que están muy cerca, pero también con los que están más lejos, no se vea afectada con este distanciamiento físico que en algún momento le llamaban, después era distanciamiento social? ¿Cómo lograr que esta interacción se siga dando de forma natural y respetuosa? Porque pues también ya vamos a hablar más adelante de la forma en la que vemos al otro con miedo, con rechazo, en fin, otros temas que se van presentando. Claro, comentas un punto muy importante que es que somos un sector de la población que hemos tenido el privilegio de tener pues acceso a trabajo o a personas, ¿no? Queridas o a nuestras amistades a través de estos medios. Sin embargo, hay una importante un número de población que no tiene acceso a estos medios o por tiempo, porque su trabajo se los impide. Y creo que muchas personas han estado aisladas, eh, pues con poco contacto con sus seres queridos. Incluso yo me preguntaba si se reactivarían otras maneras de comunicación, como la carta o el telegrama. Creo que ya no existe, ¿no? Afortunadamente, creo que pues un porcentaje importante de la población sí ya tiene acceso a un celular. Y el celular yo creo que también nos ha permitido, pues por lo menos, enviarnos un mensajito, estar más cercanas, más cercanos en cuanto a pues, nuestros seres queridos, pero no todo mundo ha tenido esta oportunidad de poderse acercar
a las personas, ¿no? A otras Doctor, estamos personas. hablando de esto porque tiene que ver con nuestro bienestar, cómo las relaciones interpersonales impactan en el bienestar de una persona, independientemente de la situación que esté viviendo, ya sea de forma aislada, de forma cotidiana. Es una necesidad del ser humano, es inherente al ser humano. Nosotros somos seres sociales. Es difícil que un ser humano sobreviva sin el contacto con otros seres humanos. Por eso la problemática que se vislumbra posterior a que superemos esta dificultad en la salud física, pues viene el tema de la salud mental, porque efectivamente el bienestar de cualquier individuo, de cualquier ser humano, también depende del contacto con otras personas. Los seres humanos desde que nacemos necesitamos contacto físico para sobrevivir. Incluso pues existen los estudios muy reconocidos de Bowlby, ¿no? En donde pues un ser humano pues necesita contacto. Y esto es algo que se está observando hoy en día como pues una dificultad, un malestar en las relaciones. Muchas personas no están teniendo contacto físico con otras personas y pues es como una cuestión muy contradictoria, porque por un lado se nos dice que tomemos la sana distancia porque en la cercanía podemos contagiarnos del virus, pero también por otro lado es muy importante el contacto físico porque el contacto físico también fortalece el sistema inmunológico. Doctor, estamos hablando de interacción, de contacto físico, de justamente esas vías de comunicación, de intercambio que tendemos con todos los que están a nuestro alrededor, y tocas un punto importantísimo que es el de la salud emocional. ¿Cómo se ha dado esta situación en términos de atención? Podríamos pensar que no es muy común o no es muy frecuente, no estamos habituados a pedir ayuda en estos temas. Y usted que está directamente desde la clínica de la FES, pero también en términos personales, ¿cuál ha sido la atención que más se requiere? ¿Cuál es la situación que usted ha percibido en términos ya de solicitar ayuda? Eh, Creo que ha sido una gran oportunidad de las cosas positivas que hemos encontrado a partir de esta desafortunada pandemia, ¿no? De este evento, es que las personas se han visto en la necesidad y pues también oportunidad de poder pedir ayuda, de pedir atención psicológica, atención psicoterapéutica. Sí hemos tenido una gran demanda, tanto en mi práctica privada como en la clínica de terapia familiar, en donde soy docente en la residencia en el posgrado de la FES Iztacala. Y las demandas versan entre pues problemáticas relacionadas con temas de pareja. Las parejas también han tenido ahorita unas crisis y retos muy importantes para renegociar sus propios contratos, para renegociar sus propias normas, reglas, la manera en la que pues llevaban su relación, probablemente pues han tenido que modificarla y pues no ha sido la excepción. Las familias también al tener los hijos y las hijas en casa también han tenido que renegociar normas, reglas, quien tiene adolescentes, pues bueno, también ahí hemos encontrado dificultades con esto. Y por supuesto un tema pues que ya se ha hablado muchísimo son los temas relacionados con la violencia y con pues roces y todo lo derivado de pues la violencia en las familias, en las parejas, pues hacia los niños, hacia los hijos, hacia las hijas. Pero bueno, también hemos encontrado que hay personas que en este momento han visto la oportunidad de replantearse la vida, de replantearse si el trabajo en el que están es el trabajo el que les satisface, que si es el momento ahora sí de pues empezar ese nuevo proyecto que estaba en el tintero, de terminar también ciertas relaciones de pareja, cerrar ciclos. Creo que esa ha sido una de las cosas que ha sido positiva para las personas, atender esa depresión que probablemente estaba por ahí pues arrastrándose, entonces ha sido el momento de atenderla, pues evidentemente ya también otras situaciones, pues por ejemplo
que se quedaron sin empleo o situaciones económicas, ¿no? Que también han impactado en su salud y por supuesto pues las pérdidas, ¿no? Creo que algo que nos ha enseñado esta pandemia es que podemos tener pérdidas de todas las naturalezas posibles. Desafortunadamente pues desde pérdidas de nuestros seres queridos que pues por supuesto han llegado a la clínica hasta pues pérdida del trabajo, pérdida de pues la economía, los recursos que llegaban a casa, desde esto también, ¿no? De pues tener que salir a la escuela ya no, mis compañeritos de la escuela ya tampoco, mis compañeros de trabajo ya tampoco, tenernos que adaptar a estas nuevas formas de estar en comunicación, que pues la vida siga, también eso ha sido una pérdida, ¿no? Pero creo que la oportunidad es que somos una especie, ¿no? Que se adapta maravillosamente a cualquier reto y pues bueno, esa ha sido también de las buenas noticias, que nos hemos adaptado a lo que tenemos, a lo que hay y pues aquí está. Y a seguirnos cuidando. Por supuesto, todas estas situaciones cuentan y nos impactan en nuestra forma de ser y en nuestra forma de actuar. De esto quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo esta interacción impacta en términos emocionales, cognitivos y también conductuales? ¿Cómo debemos relacionarnos con nosotros? Porque además lo mencioné en algún momento, cómo generar o crear de nueva forma esta confianza, este respeto, este acercamiento hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Y creo que ahorita estamos constantemente con retos, ¿no? Con nuevos desafíos, porque ahora, pues poco a poco vamos recuperando ciertos espacios, podemos salir un poquito más, quienes ya pues estamos vacunadas y vacunados, pues bueno, también tenemos esta oportunidad de salir un poquito más, ¿no? Pero se presenta el reto de ver cómo acercarnos ahora otra vez, porque el mexicano por cultura tenemos esta tradición de ser muy cálidos, de ser muy cercanos, de abrazarnos, de saludarnos de beso, y bueno, pues también esto hoy en día es una situación que debemos considerar. Creo que es importante estar muy atentas y atentos a la pauta que nos marca la otra persona en el saludo, ¿no? Platicábamos sobre cómo nos podemos ahora saludar. Creo que es importante preguntar, también no ofendernos, ¿no? Si alguien prefiere no saludar o si no prefiere guardar su sana distancia, si prefiere incluso no asistir a la reunión o no encontrarse porque está cuidando de su salud. Yo creo que aquí también es muy importante estar receptivas y receptivos hacia cómo acercarnos de nuevo pues estar en nuestras, estar otra vez, ¿no? En cercanía con las personas. Y fortalecer todos esos vínculos, o para fortalecer todos estos vínculos, doctora, me parece entonces es necesario crear pues nuevas alternativas de comunicación, nuevas redes de contacto. ¿Cómo hacerlo o cómo podemos tener algunos conceptos en términos muy generales? Ya lo decía usted, preguntar quizá es un buen primer momento para hacerlo. ¿Qué más podemos hacer para no tener, además, no sentir este rechazo, generar confianza y seguir fortaleciendo estas redes necesarias para el bienestar también de cada uno de nosotros como individuos? Creo que poco a poco se ha ido socializando el preguntar, ¿no? Tenemos que seguirlo compartiendo, hablando. Creo que una forma de, pues, de relacionarnos, que es muy básica, es la comunicación. Abrir la comunicación, hablar de los temas que pues a lo mejor nos parecen políticamente incorrectos, pero en este momento creo que no hay temas políticamente incorrectos en temas de salud física, salud mental, de salud emocional. Yo creo que también es bien importante fomentar las redes de apoyo, no aislarnos tanto, tener cercanía con las personas que nos quieren, que queremos, porque esto, pues somos seres integrales, ¿no? No podemos pues olvidar o dejar de lado lo emocional, el contacto físico, nuestras relaciones interpersonales. Entonces, sí creo que es importante comunicarnos, hablar, tener mucho respeto, también aceptación, tolerancia,
que pues cada quien va a tener procesos distintos. Creo que respetar el tiempo, los espacios de cada persona es muy importante en este momento, ¿no? Ser cuidadosos de nuestra persona para poder cuidar a las otras personas, ¿no? A nuestros seres queridos. Justamente lo que debemos hacer es intentar poner en la balanza tanto la precaución como el cuidado, pero también la empatía y la solidaridad, y eso lo podemos hacer pues respetando las diferencias y cómo nos comportamos cada uno de nosotros. Doctora en psicología Nélida Padilla Gámez, quien además de ser docente de la FES Iztacala, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muchísimas gracias por estos minutos, por estos consejos. Escuchémonos a nosotros y también escuchemos a los demás. Muchas gracias, doctora, y muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Vamos enseguida a escuchar a Jacibe Jiménez, quien nos presenta la pieza de En Trending y nos habla precisamente sobre pues la discapacidad en mujeres y cómo se enfrenta este sector de la población a problemas que van más allá de asuntos de género. Por primera vez en México, el 12 de septiembre de este año, se conmemoró el Día de las Mujeres con Discapacidad, con la intención de visibilizar una doble discriminación, tanto de género como de discapacidad, lo cual incrementa un rezago en su desenvolvimiento porque son mujeres que tienen voz y el derecho a decidir sobre sus cuerpos y exigir el cumplimiento de sus necesidades. Particularmente, las mujeres con esta condición se enfrentan a diversas situaciones como las condiciones de aislamiento y exclusión por pobreza, rezago educativo con oportunidades muy limitadas, salarios menores en el campo laboral y gastos cotidianos adicionales por falta de apoyo técnico. En el caso de las mujeres con discapacidad psicosocial, se enfrentan a la esterilización forzada, la negativa de vivir su maternidad o la negación para maternar. Organizaciones como las Naciones Unidas y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han emitido diversas recomendaciones para atender estas problemáticas, pero sobre todo tener un registro estadístico que ayude a combatir los rezagos en los que se encuentran las mujeres con discapacidad, para la creación de políticas públicas que les beneficien. El informe Sombra sobre la situación de mujeres con discapacidad en México de la CEDAW señala que la pobreza es un factor agravante y es resultado de la discriminación múltiple. Además, las mujeres con discapacidad se enfrentan en particular a varias dificultades para un acceso equitativo a programas de protección social. El sistema educativo nacional, aún con la última reforma a la Ley General de Educación, no es inclusivo, sino que fomenta la educación especial y segregada, lo que genera que las personas con discapacidad no acceden al sistema educativo nacional en igualdad de condiciones. La Organización Internacional del Trabajo señala que los hombres con discapacidad tienen el doble de posibilidades que las mujeres en la misma condición de tener trabajo, generando una gran brecha de desigualdad. Otra de las grandes problemáticas que afectan a las mujeres es la violencia de género. Ante este panorama, es necesario poner especial énfasis en la atención a la doble discriminación y las desigualdades específicas que viven las mujeres con discapacidad en razón de su género y que impactan de manera más profunda en su vida cotidiana y el acceso a sus derechos. Las mujeres con discapacidad existen y resisten ante cualquier contexto de vulnerabilidad. Escucharlas e incluirlas es labor de todos. Hoy, 27 de septiembre, se cumplen 200 años de la consumación de la independencia en nuestro país y nuestra colaboración con Gaceta UNAM nos habla de los otros temas que además tocan en este número que está disponible a partir de este lunes. Con alegría y de manera pausada y prudente comienza el regreso a clases presenciales en nuestra casa de estudios después de año y medio de pandemia. Conoce a los ganadores del Festival Internacional de Teatro de la UNAM y a los universitarios que recibieron el Ariel durante la ceremonia de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además de la actitud conciliadora de Angela Merkel, ¿cuáles son los logros de la primera mujer que ocupó la Cancillería alemana? Sigamos atentos a las publicaciones que tienen los lunes y los jueves. Gaceta UNAM siempre nos acercan a todo ese trabajo, a todas esas preocupaciones que nos importan como sociedad, pero ese trabajo que se realiza día con día desde nuestra universidad y desde muy distintos ámbitos y disciplinas. Son muchos los retos a los que nos enfrenta esta pandemia. Sigamos aprendiéndonos y también escuchándonos, y una posibilidad es a través de nuestras redes sociales, que recuerden están a su disposición para que tengamos contacto, para que sigamos escuchando sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa
programa de la UNAM Responde. Por supuesto, agradecemos a todos aquellos que lo hacen posible día con día desde casa, desde Máster y aquí también en las instalaciones de TV UNAM. Y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.